Hola, buenas. Soy el doctor Suárez. Les he hablado de coronavirus, de, de las vacunas, de la pandemia. Me he involucrado mucho en esto porque conozco un poco de inmunología, soy inmunólogo, y he visto esta pandemia de una forma muy peligrosa. Es decir, ha sido una pandemia de una agresividad nunca antes vista. Yo creo que hacía muchos años que la humanidad no era atacada por un virus tan agresivo, tan contagioso. Es un virus respiratorio, los virus respiratorios se transmiten más fácilmente de una persona a otra, porque solo estornudar o respirar al lado de una persona puede transmitirlo. Hay virus como el virus del SIDA, que se transmite en la población que tiene relaciones sexuales, pero fuera de eso, si usted no tiene relación sexual con un contaminado, no se contamina. También se transmite, por supuesto, a través de la sangre, eh, del uso de drogas intravenosas, compartir jeringuillas, etc. Pero no se transmite el SIDA por vía respiratoria, gracias a Dios. Esta pandemia nos preocupa bastante. Es una pandemia universal. Ha atacado a muchos países, incluyendo a nosotros, a Estados Unidos. Yo no voy a hablar del origen de la pandemia, si es un virus creado con mala intención por parte de los chinos o si es un virus que se les escapó del laboratorio. Hay muchas teorías del inicio de la pandemia que me imagino que algún día, ojalá que algún día se sepa. Pero la realidad es que independientemente del origen, como haya sido, esta pandemia se ha diseminado, este virus se ha diseminado por el mundo de una forma rapidísima. En poco tiempo llegó a América. Yo digo que la pandemia vino como el sol se pone por allá por el este y más tarde llega al oeste, así llegó la pandemia. La pandemia empezó por Asia, después pasó a Europa y después nos tocó a nosotros en América. La mortalidad ha sido tremenda. Millones de personas han muerto en el mundo. En Estados Unidos más de 600.000 personas han muerto. Sucedió que al inicio pues, nos cogió sorprendido a los científicos, a la Organización Mundial de la Salud y a los políticos. No creo que ningún político que haya estado al frente de un país el año pasado, en el 2020, haya hecho el trabajo perfecto. Ninguno pudo hacer un trabajo perfecto porque los propios científicos, que son los que asesoran a los políticos, estaban muy desorientados. Ustedes saben todas las orientaciones que se dieron, que después se quitaron. El Fauci, que si no, la máscara nada más a los contaminados, después a todo el mundo. Ha habido muchas imprecisiones en las orientaciones. Y esto ha traído por consecuencia que haya mucha desconfianza. Ya de hecho hay desconfianza en el país, en Estados Unidos, de la prensa, de los políticos y ahora de los científicos que se han equivocado mucho con esta pandemia. La realidad es que tenemos una pandemia que no acabamos de eliminarla. Ya llevamos más de un año con máscaras, con restricciones y esto se ha comportado con olas. Llegó un momento que estábamos muy mal, después mejoramos, después empeoramos de nuevo, ahora estamos en un pico nuevamente. Entonces, yo quería aclarar que yo soy simpatizante desde el punto de vista político de los conservadores. Yo coincido con la idea de evitar que los gobiernos se inmiscuyan en nuestras vidas y en nuestros negocios. El gobierno no está para orientar a los negocios qué hacer y qué no hacer, ni tampoco qué hacer con nuestros hijos en las escuelas, ni qué hacer con nosotros en nuestras casas. Yo creo que el gobierno no se puede introducir en nuestra vida privada. Y estamos viendo desde hace un tiempo para acá que el gobierno está tratando de implantar una especie de socialismo en los Estados Unidos mediante el cual trata de controlar las vidas de todos nosotros. Y yo sé que hay una resistencia importante en parte de la población norteamericana a ser sometidos a ese socialismo.
y hay muchos que somos conservadores, antisocialistas, constitucionalistas, anti-ideología de género, anti-aborto, en contra del gobierno, los gobiernos grandes, los gobiernos que gastan para buscar beneficios políticos en las elecciones. Yo pertenezco a ese tipo de personas. O sea, quiero dejar bien claro que yo soy conservador. Yo creo que el conservadurismo se está cogiendo fuerza hoy en día porque estamos viendo que hay una fuerza subes tratando de implantar el socialismo en este país. Yo creo que Trump fue un gobernante, un presidente que puso de relieve todos esos valores de conservadores, de luchar por el socialismo, por el capitalismo, luchar por este país, America First, como dijo. Y una vez dicho todo esto, quiero aclarar que no entiendo la posición, no estoy de acuerdo con la posición de algunos conservadores, de algunos que pertenecen a este grupo de conservadores y patriotas, que han incluido a la vacunación y a las orientaciones y a las recomendaciones sobre el uso de máscara y demás como un plan de la izquierda, como un plan más, como un elemento más en el plan de la izquierda por controlarnos. Yo, con todo el respeto de los que piensan así, no estoy de acuerdo. No dudo que la izquierda se quiera aprovechar de la pandemia para sus intereses personales, para crear crisis, meter miedo, para que en las elecciones votemos por el voto ausente. Yo entiendo todo eso. Pero yo creo que las orientaciones y las recomendaciones que se están dando con relación a la pandemia la da la ciencia. Y no solamente en Estados Unidos, no las da solamente Fauci, no las da solamente la Casa Blanca, no las da solamente la señora Pelosi. Esas recomendaciones son las mismas en Inglaterra, en Italia, en Francia, en España, en Europa en general, en América Latina. Yo no creo que se pueda acusar al primer ministro de Inglaterra de ser un hombre de izquierda, y él está recomendando la vacunación masiva. No creo que, por ejemplo, en América Latina, Bolsonaro no creo que tenga nada de izquierda, también está luchando porque las personas se vacunen. O sea que ese movimiento y esa campaña de vacunación en contra del coronavirus es una campaña mundial, no norteamericana solamente. Yo creo que el decir que no nos vacunemos porque es una forma que tiene el gobierno de controlarnos, no a las máscaras porque es una forma de controlarnos el gobierno, eso, con mucho respeto lo digo, a mí me parece que está perjudicando la lucha contra el coronavirus, la lucha contra esta pandemia. La única forma que la humanidad, a través de su historia, ha logrado vencer las pandemias es a través de la vacunación. Eso es un hecho, nadie lo puede negar. Es decir, la gente se moría de polio, los niños quedaban paralíticos o quedaban arrastrando una piernecita, los pobres después de una polio. Bueno, pues la polio se erradicó en el mundo gracias a una vacuna, ¿verdad? Las personas morían de sarampión, pero gracias a una vacuna que se utiliza hoy en día, pues el sarampión ha desaparecido del mundo. En una época las personas morían por millones por la varicela, y eso existió una vacuna que erradicó la varicela. Bueno, estamos ante una pandemia de un virus que se llama SARS-CoV-2, que está matando a millones de personas en el mundo, y la única forma que conoce la ciencia, no los políticos, la ciencia de erradicar esta pandemia, o por lo menos amortiguarla, es a través de la vacunación. La vacunación, el paciente vacunado se infecta. ¿Se puede infectar? Sí, se puede infectar. ¿El paciente vacunado se puede morir? Sí, se puede morir. Pero en cuanto a la eficiencia de la vacuna, se dice que es alrededor del 90% de eficiencia. Nunca en la historia de ninguna vacuna
se ha producido una eficiencia tan alta. ¿Qué quiere decir la eficiencia? Que si usted vacuna a 10 personas, ¿verdad? 1 se puede infectar, pero 9 no se infectan. Si usted vacuna a 100, 10 se pueden infectar, pero hay 90 que no se infectan. Si usted vacuna a 1000, pues hay 100 que se pueden infectar, pero hay 990 que no se infectan. Pero lo que es más importante, se ha podido demostrar en la práctica, porque se han vacunado ya millones y millones de personas, que las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson no solamente son eficientes en el sentido de que evitan la infección del vacunado en un gran %, sino que además de eso no son peligrosas, no producen casi daño. Yo conozco decenas de pacientes míos que se han vacunado, ninguno lo he visto terminar en el hospital por la vacunación. Sin embargo, tengo pacientes, sobre todo ahora jóvenes, no vacunados, que están terminando en las terapias intensivas. La vacuna es eficiente, al menos las de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, que son las que tenemos en Estados Unidos, y se ha demostrado a través de millones de personas vacunadas. No es que se haya vacunado 1 o 2 como era al principio. Yo entiendo que al principio las personas dijeron, quiero esperar porque esta vacuna se produjo muy rápido. Pero ya hoy en día hay millones de personas vacunadas y se ha visto este mismo resultado. Resultado que dan los científicos, las organizaciones de salud de Europa, de Estados Unidos, que no la dan los políticos. Los políticos transmiten lo que la Organización Mundial de la Salud o la CDC les dice de lo que está sucediendo. Es decir, que la vacunación y el plan de vacunación no es un plan ideológico de controlar nuestras vidas. No lo veo así. Pero si fuera así, la única solución que tenemos es que nos controlen nuestras vidas a través de la vacunación o morirnos por el coronavirus. Yo creo que la situación es crítica. Yo creo que si seguimos sin vacunarnos y si el virus sigue circulando en la población no vacunada, que es donde estaba circulando ahora en estos momentos, el virus puede mutar y puede mutar hacia variantes más peligrosas y más dañinas. Si no nos vacunamos por una posición ideológica, porque pensamos que el gobierno nos quiere controlar a través de la vacuna, vamos a estar con el coronavirus por largo tiempo. Yo respeto a todas las personas que piensan así, pero no creo que un plan de vacunación, que han existido toda la vida los planes de vacunación, sea un plan de la izquierda de los Estados Unidos. Yo creo que otro factor importante es que quien estimuló la producción de estas vacunas fue el presidente Trump. El presidente Trump prometió una vacuna en diciembre, la izquierda le dijo que estaba loco, que no podía ser, la prensa le cayó arriba, eso era imposible. Y en diciembre los Estados Unidos tuvimos 2 vacunas producidas por 2 industrias farmacéuticas de alto prestigio, sobre todo la Pfizer. La Pfizer es una industria farmacéutica de un alto prestigio internacional y fue la que produjo la vacuna. La produjo rápido porque la tecnología usada ya existía la producción del RNA mensajero. Y lo único que se hizo fue acoplar el RNA mensajero a la vacunación. Es una vacuna, es eficiente y no produce daño. Y no creo que sea un plan de la izquierda. Muchas gracias.